Bienvenidos a este entrenamiento dirigido especialmente para ti como empresario. Hoy es un día muy especial porque vamos a empezar a hablar de todo lo que son los diferentes productos a nivel de Nutrilite y cuál es su clasificación. Especialmente vamos a tratar en la primera sesión lo que es la nutrición fundamental, que es el tema por el cual vamos a manejar hoy en día todo lo que tiene que ver con la nutrición y aplicarla directamente a lo que tiene que ver con tus hábitos de vida saludables. Entonces, sin más preámbulos, quiero contarles, yo soy Betty González, nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional. Soy especialista en nutrición del deporte. Durante más de 25 años he trabajado como nutricionista de alto rendimiento a nivel de diferentes instituciones en Colombia, como el Comité Olímpico Colombiano, como el Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá y como el Ministerio del Deporte o Coldeportes. Adicional a eso, he sido Master Trainer y embajadora Nutrilite desde el año 2007. Y también he sido docente de diferentes universidades. Entonces, bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar. Voy a compartirles la pantalla entonces con nuestro tema de hoy, que es nuestra nutrición fundamental a nivel de Nutrilite. Cuando hablamos de nutrición fundamental, o sea, es la base de la cual nosotros partimos para poder hacer sugerencias para mejorar la calidad de vida de muchas personas y siempre enfocados hacia ese bienestar. Recuerda que bienestar es estar bien y eso es lo que pretendemos en Nutrilite, que podamos siempre tener en cuenta cada uno de esos aspectos vitales para que las personas puedan mejorar, estar bien y complementar tu nutrición o su nutrición. Entonces, en este capítulo tan importante que es la puerta de entrada para Nutrilite, vamos a hablar de unas cosas muy importantes que están enfocadas hacia algunas circunstancias que podemos decir que tienen que ver directamente con todos los aspectos a nivel de Nutrilite. Entonces hablamos en primer lugar de las categorías de Nutrilite. Esas categorías son tres. La primera es la fundamental. Como tú lo ves, ahí se ve que está, digamos, tiene una simbología y tiene como una semaforización donde hablamos de todo lo que es básico y representado con un color rojo. Adicional a eso, ¿qué más vamos a hablar en esta nutrición fundamental? Vamos a hablar de por qué esa nutrición fundamental. Vamos a conocer todos los productos que están en esta categoría. ¿Cuál es especialmente, digamos, aquel producto que te va a servir como cuenta de entrada? ¿Cuál puede aportar en un momento dado vitaminas, minerales, aquellos que nos puedan aportar fibra, los que nos aportan proteína y también los que nos aportan ácidos grasos omega 3, es decir, unas fuentes importantes a nivel de grasas buenas para nuestro organismo? Entonces vamos a hablar de tanto de macro como de micronutrientes. Y adicional a eso, vamos a hablar de algunos aspectos que debes tener en cuenta con respecto a cómo, digamos, ayudarle a otras personas a estar bien, cómo hacer que tu negocio se mantenga en el tiempo, sea un negocio saludable, sea un negocio que vaya en crecimiento y algunas conclusiones y preguntas que vamos a tener al final. Entonces, ¿cuáles son esas categorías de Nutrilite, como te decía? En primer lugar, la nutrición fundamental, que es la base. Luego de ahí se desprende la nutrición específica. ¿Y qué es la nutrición específica? Para que tú lo sepas. La nutrición específica va a ayudar en aquellas circunstancias particulares. Es decir, cada uno de nosotros tenemos unas necesidades. Y acorde con eso, la nutrición específica puede adaptarse a esas necesidades que puedes llegar a tener. Por otro lado, tenemos la nutrición balanceada. Esta nutrición balanceada o en equilibrio va a permitir también que con hábitos saludables tú alcances ese balance nutricional. Entonces, estas tres categorías identificadas con color rojo, la nutrición fundamental, con tono naranja, la nutrición específica y con tono verde, la nutrición balanceada, nos van a permitir conocer más ese mundo mágico de Nutrilite. Y esto para que tú lo empieces a aplicar en forma personal, en forma individual y de la misma forma que tengas claridad para poderle ayudar a las personas
a mejorar su consumo a nivel de los nutrientes, sus hábitos a nivel de todo lo que tiene que ver con esas estrategias de afianzamiento de condiciones cotidianas saludables, condiciones cotidianas que van a permitirle a la persona mejorar, como les decía antes, la calidad de vida. Entonces, si nosotros tenemos esos conceptos claros, esa forma sencilla de aprender sobre los productos, va a ser mucho más fácil que lo hagamos esa relación, que los podamos consumir, que los podamos sugerir y adicional a eso, que podamos tener en cuenta las necesidades particulares de esos clientes, que tú puedas tener en cuenta esos requerimientos que tienen esos clientes acorde con sus características personales. Entonces, en esta categoría, ay, perdón, Dios mío, claro, esto se fue para otro lado. En esta categoría, nosotros vamos a hablar en forma puntual de que esa alimentación, esa adecuada suplementación es el primer paso para complementar tu alimentación, para ayudarte a tener una vida más saludable. Por otro lado, cuando nosotros hablamos en forma circunstancial de qué es esa nutrición fundamental, son esos suplementos básicos esenciales. Esos suplementos que nosotros podemos decir la puerta de entrada para ti y que aportan nutrientes que van a ayudar con el bienestar, que aportan una serie de características nutricionales que, digamos, podemos decirle a aquella persona que empieza la suplementación de una forma sencilla, de una forma fácil. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué es importante esta suplementación, entonces podemos decir que hay una oportunidad general y es aquí donde debemos identificar la necesidad. ¿Y qué nos mencionan los diferentes estudios? La Organización Mundial de la Salud en el año 2014 hizo una investigación científica, organizó una investigación científica a nivel mundial para detectar básicamente cuál era el consumo de frutas y vegetales a nivel mundial. Entonces, ¿qué dice? Dice que acorde con esa necesidad, el 25% de la población, ¿cierto? Solamente ese 25% de la población consume de las 5 a las 9 porciones de frutas y verduras que nos recomiendan, que más o menos son 400 gramos de esas frutas y vegetales. Entonces, ¿qué sucede con respecto a esto? Hay una necesidad que ya la podemos identificar porque no estamos consumiendo lo que se necesita diariamente. Ahora, una oportunidad individual. ¿Por qué? Porque es esa conexión personal donde se sabe que existen factores que pueden llevar a que haya un requerimiento aumentado, una necesidad mayor a nivel de la suplementación, es decir, de tener que ayudarle al organismo complementando la alimentación diaria. Aquí tenemos entonces el primer factor, la edad. No todas las personas de las diferentes edades tienen las mismas necesidades. La necesidad de un niño cambia con la necesidad de pronto de una persona adulta joven o de un adulto mayor. Entonces, la edad es circunstancial y la edad nos permite poder determinar exactamente qué sucede con nuestro organismo. Por eso nuestros productos tienen un uso sugerido especificado en la etiqueta, acorde también con algunos grupos de edad. El género, como mujeres y hombres tienen diferentes necesidades, porque tenemos una composición corporal distinta, un gasto de energía diferente, un gasto de nutrientes. Adicional a eso, algunos hábitos o algunas circunstancias que no son tan adecuadas para nuestra salud, como el tema del tabaquismo. El consumir regularmente tabaco o cigarrillo hace que, digamos, aparte de todo lo que son los conceptos de salud, que en una circunstancia muy puntual afecte el estado nutricional. El cigarrillo y el tabaco con una cantidad de sustancias tóxicas puede llegar a afectar en una forma muy puntual la absorción y la utilización de vitaminas como son la vitamina C y algunas vitaminas hidrosolubles como el complejo B. Entonces, importante que tengas en cuenta el hecho de que si estás en algún momento consumiendo este tipo de productos, trates de mejorar
tus hábitos con respecto a esto para no llegar a afectar no solamente, como te decía, tu estado de salud, sino también el estado nutricional. La práctica del ejercicio, cómo es tan importante el ejercicio para mejorar calidad de vida. Por otro lado, para disminuir algunos factores de riesgo, y las personas que somos físicamente activas o que hacemos ejercicio o los deportistas podemos tener una necesidad diferente. Entonces, ¿cómo nos recomiendan que hagamos una serie de actividades cotidianas donde aumentemos el gasto de energía, donde empecemos a utilizar el gasto a nivel metabólico, la utilización, por ejemplo, a nivel de músculos, a nivel de otros tejidos como la parte osteoarticular, para tener mejores condiciones en general? El consumo excesivo de alcohol. Esto también es otro factor, digamos, no es solamente el alcohol, pueden ser también otro tipo de sustancias no adecuadas para nuestra salud, que hace que de la misma forma podamos tener ciertas deficiencias. Entonces, una persona que pueda estar consumiendo alcohol en forma regular puede tener también algunas alteraciones a nivel de la utilización de vitaminas del complejo B. Entonces, en alguna circunstancia puedes tú determinar o ver que si estás consumiendo alcohol en forma regular, alguna de esas circunstancias se puede presentar. El estrés. Sabemos que el estrés tiene muchas implicaciones a nivel de la salud, eso todo lo hemos visto, y en los últimos años ha aumentado un poco. ¿Qué sucede con el estrés? Puede llegar a tener alteraciones a nivel de absorción de nutrientes, a nivel de la tolerancia de los mismos nutrientes, consumo inadecuado de algunos alimentos o de porciones que no son las más correctas. Entonces, por eso es importante que vayamos verificando si alguno de estos puntos, si conoces personas cuyo circunstancia se relaciona más con estos puntos importantes, con estos factores, para que vayas haciendo tu lista y mirando quién se puede beneficiar del consumo o de la complementación de productos nutricionales, principalmente de la línea de Nutrilite. Los viajes frecuentes. Sabemos que el estar viajando a veces desordena un poco lo que son hábitos cotidianos de alimentación, de descanso, de sueño, también de ejercicio. Entonces, por eso puede variar mucho el metabolismo, puede variar mucho lo que tiene que ver con el tipo de alimentos que estamos consumiendo, con el tipo de nutrientes que le estamos llevando al organismo y de pronto con algunas circunstancias que no son las más adecuadas. Y la mala alimentación en general. ¿Cuántas veces estamos verificando que realmente estemos consumiendo lo que necesitamos? Te llevo a que analices si, por ejemplo, estás consumiendo la cantidad de verduras que se necesitan, si son de variados colores, si las frutas también forman parte de esa alimentación cotidiana, si en el día tú estás haciendo un control de eso, si tu alimentación es muy variada, si estás viendo que realmente lo que estás consumiendo te está llevando a estar en una condición adecuada a nivel de tu estado de ánimo, de la cantidad de energía que tienes. Entonces, siempre vemos que vale la pena que tengamos en cuenta esas características importantes. Y entonces los invito, y te invito particularmente a ti que estás aquí, que eres empresario, a que verifiques si estás cumpliendo con tus necesidades diariamente. Si existe una diferencia entre lo que consumes y lo que necesitas, o sea, si realmente hay esa diferencia tan grande que cuando nosotros miramos acá, cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí, nos estamos dando cuenta que lo recomendado son entre 5 y 9 porciones al día y de pronto estamos consumiendo solamente 3 porciones. Entonces, cada una de esas circunstancias hace que pueda existir algún tipo de faltante en tu alimentación y vale la pena que lo complementes. Entonces, vas a responder las siguientes preguntas y te invito a que lo hagas. ¿Comes menos de 5 o 9 porciones de frutas y verduras todos los días? O sea, no estás alcanzando a consumir esas 5 a 9 porciones, verifica eso. Si de pronto en algún tiempo de comida puede haber algún faltante. Si estás comiendo esas 5 o 9 porciones al día, pero no una amplia variedad, si tú miras acá nos invitan a que haya de colores amarillos, blancos, verdes, rojos, ¿cierto? Y morados o violetas o azules. Entonces, si está faltando alguno de estos. En ese estudio que te mencionaba del año 2014, que lo publicó el British Journal de Nutrición, ahí nos dicen, o sea, que uno de los grupos que más tiene
faltante en nuestra alimentación diaria son los colores azules, morados o violetas. Entonces, a incorporar uvas, arándanos, para que realmente podamos completar con esto. Digamos, cuando miramos los vegetales, el tema de la berenjena también es un vegetal que nos puede ayudar acá. Ahora, otro aspecto importante. ¿Consideras que no tienes tiempo para hacer comidas saludables? O sea, realmente estás de pronto con una agenda muy apretada y consideras que no tienes esa cantidad de tiempo para sentarte y tomar tu alimentación. Realmente, ¿cuánto te demoras desayunando? Piensa eso. ¿Qué sucede si de pronto estás con el tema de la oficina o el tema del trabajo o el tema de los niños o el tema del esposo o de los papás, alguna circunstancia que hace que no te sientes a tomar tus alimentos, a desayunar adecuadamente? Estás verificando que en la media mañana o en la media tarde tengas tu tiempo no solamente para una pausa activa, sino también para consumir un refrigerio saludable. Entonces verifiquemos eso. La siguiente pregunta, la cuarta, ¿eliges alimentos procesados sobre las opciones más saludables? Va muy relacionado con el punto anterior, donde a veces sabes que no tienes tiempo, entonces recurres a llamar, a pedir un domicilio por las aplicaciones y entonces terminas comiendo una cantidad de alimentos procesados con alto contenido de grasa, con alto contenido de azúcares. Escoge siempre las opciones saludables. Mira, verifica que en tu nevera, que en tu alacena haya esos alimentos saludables para poderlos preparar, para poder disfrutar de esa alimentación lo más saludable posible. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos, ¿por qué la nutrición fundamental? Viene la tercera parte, que es la sugerencia. Es decir, esos beneficios. Entonces, aquí sabemos que la nutrición fundamental nos da una serie de nutrientes como son macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, ¿cierto? Y de grasa los ácidos grasos buenos, que son los omega 3, de los micronutrientes, las vitaminas, los minerales y también fitonutrientes y un nutriente súper importante que es la fibra, que es, digamos, podríamos categorizarlo dentro de los macronutrientes. Y estos van a ayudar a ¿qué? A completar esa alimentación de base para tener ese bienestar y esa salud óptima. Entonces, te voy a invitar a que conozcas los 5 productos que tenemos en la nutrición fundamental. En primer lugar, entonces, quiero que sepas que siempre miramos cuál es la población objetivo. Estamos mirando, bueno, ¿a quién se lo podemos sugerir? A personas que quieran mejorar calidad de vida. Entonces te pregunto, ¿tú quieres mejorar la calidad de vida? ¿Realmente te interesa? ¿Estás enfocado a que cada vez que tú tienes alguna circunstancia, digamos, que tengas que corregir, lo estás haciendo? Entonces, porque puedes estar ajustando el tema del ejercicio, puedes estar ajustando lo que nosotros llamamos el tema de la alimentación, el tema del descanso, la suplementación, o sea, puedes estar jugando con los 5 pilares del bienestar óptimo para siempre estar verificando que estés consumiendo lo que necesitas y que tengas hábitos saludables, que los hayas apropiado. Yo siempre hablo de ese concepto, de apropiar esos hábitos saludables para disminuir el riesgo de presentar condiciones de salud o enfermedades que se pueden controlar, que se pueden evitar. Entonces, aquí en este aspecto importante tenemos 5 productos nutricionales de la línea de Nutrilite y son el Daily Plus, el Doble X, el Omega 3 Plus, la proteína vegetal y la fibra en polvo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos 5 productos como tal nos van a servir para poder hacer esa sugerencia básica a estas personas que quieren mejorar su estado de vida, su calidad, su bienestar, que quieren tener, digamos, mejor expectativa de vida. Hoy en día nos dicen, la idea es que digamos que no le tengamos miedo a tener mayor edad, sino a que tengamos una calidad de vida que permita que podamos envejecer bien, envejecer con una salud. Y ese es el objetivo puntual. Entonces, vamos a hablar en primer lugar, dentro de esta nutrición fundamental, quiero que ustedes sepan y que tú sepas en forma particular que estás aquí como empresario, de lo que es el primer
suplemento dietario multivitamínico y multimineral que vamos a hablar dentro de esta categoría, que es el Daily Plus. Entonces, el Daily Plus para Colombia está catalogado como un suplemento dietario según la reglamentación interna que nos la da el ente regulador que es el INVIMA. Entonces, es un suplemento dietario y te voy a decir algo que es el mensaje clave para que no lo olvides, para que lo tengas ahí presente. ¿Qué contiene el Daily Plus? 12 vitaminas, 10 minerales y 5 concentrados vegetales. ¿Y qué nos aportan esos concentrados vegetales? Fitonutrientes. Recuerda que en Nutrilite, los fitonutrientes, que son esos nutrientes de origen vegetal, la palabra fitonutrientes quiere decir nutrientes de origen vegetal, le dan ese color, olor y sabor a frutas y verduras. Y en Nutrilite es nuestro diferenciador. Y es nuestro diferenciador porque tenemos esos ingredientes botánicos cultivados en las granjas con certificación orgánica y que nos van a ayudar en muchos beneficios a nivel de la salud. Nuestro Daily Plus viene en presentación de 30 y de 90 tabletas, es decir, acorde con tus necesidades o con las necesidades de tu cliente. Entonces puedes ofrecerle cualquiera de las dos presentaciones. Lógicamente, cuando tú tienes la posibilidad de ofrecerle el de 90 tabletas, pues vas a tener, digamos, todo ese privilegio y ese beneficio económico de adquirir un producto que tiene un poquito más de contenido, un contenido mayor. Entonces, si hacemos esa sugerencia, tenemos que mirar a quién se lo podemos recomendar. El Daily Plus está dirigido a adultos y jóvenes mayores de 14 años. Entonces, todos esos jóvenes que tienen 14 años en adelante, podemos sugerirle que después de haber consumido el Daily Kids, pasen a consumir el Daily Plus, como, digamos, haciendo esa adaptación a la suplementación dietaria. ¿Cuánto se debe consumir al día de este Daily Plus? Una tableta y preferiblemente con los alimentos. ¿Por qué con los alimentos? Y quiero que lo tengas muy claro. Porque en el aspecto nutricional, todos los nutrientes trabajan como en equipo. Entonces, al ir el Daily Plus con los alimentos, va a tener una mejor tolerancia, una mejor absorción y una mejor utilización. Entonces, va a ser mucho más efectivo su consumo. ¿Quiénes son entonces? Nosotros podemos decir los usuarios potenciales. Entonces, todas aquellas personas que en un momento dado no hayan mejorado mucho sus hábitos de alimentación, que no consuman fuentes adecuadas de vitaminas y minerales. Pero ojo, aquí lo importante es que sigas todos los conceptos y toda la ideología de Nutrilite, donde nosotros le sugerimos a las personas que consuman buenas fuentes de frutas, de vegetales y de alimentos que aporten vitaminas y minerales. Entonces, aquí es decirle, ok, debes mejorar tus hábitos, te recomiendo que incluyas 5 porciones de frutas y vegetales al día, digamos mínimo esa cantidad, de diferentes colores y sabores, y que complementes tu alimentación con el Daily Plus. Una tableta al día con los alimentos, puede ser desayuno, almuerzo, cena, o si la persona consume una merienda o un refrigerio de mañana o tarde, también la puede consumir ahí. ¿Quién más? Aquellas personas que de pronto están pensando en mejorar su calidad de vida y es muy importante complementar esa alimentación. Y están enfocados a que de pronto, según sus hábitos, no están consumiendo buena fuente de vitaminas y minerales, porque recuerda que aporta 12 vitaminas y 10 minerales. Entonces aquí tenemos nuestra tabla nutricional para que la conozcas. Mira todo, o sea, si nosotros estamos verificando aquí, podemos establecer que contiene vitaminas liposolubles como la A, la D y la E, es decir, solubles en grasa. Tenemos vitaminas hidrosolubles como la C y todo el complejo B. Y tenemos también, recuerda que tenemos una serie de minerales, esos 10 minerales, y 5 concentrados de la variedad de colores de frutas y vegetales. ¿Cuáles son? La cereza acerola, el rábano, la zanahoria, el arándano y la espinaca. Entonces así vamos a tener una gama amplia consumiendo el Daily Plus. Entonces te quiero contar básicamente que esos 5 concentrados de vegetales, de sustancias
botánicas que vienen de esas granjas, de esos cultivos, digamos de esas granjas que tienen esa certificación orgánica, es decir, donde no estamos utilizando pesticidas, químicos, sintéticos que vayan a afectar, digamos, la tierra y que vayan a afectar los cultivos o las planticas y que esos residuos puedan llegar a nuestro organismo, entonces van a darnos esos beneficios de esa variedad de fitonutrientes. Entonces recuerda que por la variedad de los colores morados y azules está el arándano, o en el tono de los verdes está la espinaca, de los blancos tenemos el rábano, de los naranjas y amarillos la zanahoria y de los rojos la cereza acerola. Entonces, esos fitonutrientes junto con las vitaminas y los minerales, pues va a ayudar, digamos, es como esa fortaleza de este producto. ¿Para qué? Para poder nosotros saber que a nivel del mercado tenemos un producto espectacular que nuestros hijos, nuestros familiares menores de edad pueden consumirlo de una forma correcta. Entonces miremos también esos otros beneficios. Tenemos, por ejemplo, el tema puntual del magnesio, que va atado a todo lo que es la división de las células y de los colores verdes de las frutas y los vegetales. Adicional a eso, la vitamina E, que también nos ayuda a disminuir el daño que pueden ocasionar los radicales libres, es decir, esa oxidación de las células a nivel de nuestro organismo. Entonces, tenemos, aparte de los colores verdes que nos lo dan las espinacas o la espinaca, del Daily Plus, perdón, también lo que tiene que ver con el magnesio y la vitamina E. A nivel de los morados, de todo lo que son los morados y azules que va del arándano, que tiene que ver directamente con el beneficio, principalmente para el sistema nervioso y el cerebro. Entonces, hablemos de qué nutrientes van de la mano con esos colores morados y ayudan en ese beneficio también. Entonces, el ácido fólico, que es una vitamina del complejo B, el hierro y el zinc contribuyen al funcionamiento normal de nuestro cerebro. Miren lo importante. Entonces, de la mano de esos fitonutrientes va también esta vitamina, que es el ácido fólico, estos minerales, que son el hierro y el zinc. Y hay otra vitamina también del complejo B, que es la B12, que nos dicen que ayuda en la función cognitiva en la medida en que vamos aumentando en edad. Entonces, si se dan cuenta, es un equipo perfecto, un trabajo sinérgico principalmente. ¿Para qué? Para poder ayudarle a nuestro organismo. Si hablamos de los blancos asociados, por ejemplo, a la vitamina D, entonces sabemos que tanto la vitamina D como el calcio van a ayudar a tener salud o vitalidad en esos huesos, hacerlos más fuertes, digamos, un componente corporal que pueda soportar todas las cargas que nosotros les estamos imprimiendo diariamente. Tú sabes que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un producto como el Daily Plus, que aquí te lo estoy mostrando, vas a poder, poder tener esos beneficios. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones que así lo confirman. Por eso nosotros lo podemos decir tranquilamente. Tú puedes decirlo tranquilamente. Lógicamente, teniendo en cuenta que lo que estés diciendo sea lo adecuado, o sea, lo que realmente te estamos compartiendo hoy. Los amarillos, que están muy relacionados con el tema de visión. Entonces aquí nuestro Daily Plus también aporta lo que es vitamina A. Tiene una concentración de vitamina A para contribuir entonces a esa visión, al mantenimiento de digamos, de ese sistema visual de una forma adecuada y en condiciones normales, es decir, para mantener ese estado de vitalidad de esos ojos, de esos órganos importantes que contribuyen a nivel de la visión. El rojo, relacionado directamente con lo que aportan los fitonutrientes de la cereza acerola, sabemos que acompañado de una alimentación saludable, esa vitamina B1, que es la tiamina, puede contribuir a la salud del corazón. Entonces, nos estamos dando cuenta cómo hay una relación directa. Ahora miremos otros aspectos, otros beneficios tan grandes e importantes de nuestro Daily Plus. Contiene vitamina C y ella contribuye al sistema inmune, al funcionamiento normal del sistema inmune.
Lo mismo que a nivel, por ejemplo, que contiene vitamina D para el funcionamiento normal de los músculos. Entonces, si tú estás mirando, estamos verificando lo que son células, lo que son huesos, lo que es la visión, lo que es el sistema de defensa, la parte antioxidante. Estamos viendo también los músculos. Entonces, es digamos, un apoyo integral para nuestra salud, para nuestro organismo. La vitamina E, si miras, ayuda a disminuir el riesgo ocasionado por los daños, el daño ocasionado por los radicales libres, es decir, todo lo que es proteger las células frente a ese daño oxidativo, evitar que se deteriore su membrana celular, que se deteriore sus componentes, que tenga la posibilidad de ser una célula que cumpla con sus funciones. Adicional a eso, mira lo que pasa, ya habíamos hablado de la vitamina B1, que ya sabemos que actúa directamente sobre este beneficio a nivel de nuestro sistema circulatorio, principalmente el corazón. A nivel, por ejemplo, de la vitamina B2 o riboflavina, ella nos ayuda a la integridad de la piel y las mucosas. ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere tener una buena apariencia a nivel de la piel? Que no haya ningún tipo de enfermedad. ¿Cuáles son las mucosas? Por ejemplo, a nivel de lo que recubre la boca internamente, la nariz. Entonces, ¿quién no quiere tener una buena salud de toda esta parte de estos tejidos tan delicados? Yo creo que todos. Yo creo que tú también estás interesado en eso. La niacina, otro factor importante para el sistema nervioso. Miren, de la mano también, como decíamos, de los colores morados o violetas, de esos fitonutrientes. Y la niacina es la vitamina B3 y la vitamina B6. Miren que esto es súper importante, mira que esto es súper importante. ¿Por qué? Porque generalmente a nosotros nos hablan de inmunidad y estamos pendientes de la vitamina C. Ahora, en algunas circunstancias, digamos, estamos hablando también de la vitamina D y del zinc, pero generalmente no nos cuentan que la vitamina B6 interviene directamente en todo lo que es el funcionamiento normal de ese sistema inmune. Entonces, sigamos nuestro recorrido en cuanto al aporte de vitaminas, minerales y fitonutrientes. La vitamina B12, como ya lo dijimos, para la parte del cerebro, la parte cognitiva. Ya habíamos verificado la parte de la vitamina A. Y miremos algunos minerales que de pronto no habíamos hablado mucho. El cobre, para la pigmentación normal del cabello. Muchas veces, cuando una persona tiene un estado de malnutrición, empiezan a aparecer coloraciones. Por ejemplo, sucede mucho en jóvenes que puedan tener una mala nutrición, que empieza a decolorarse el cabello. Esto puede ser por deficiencia de muchos nutrientes y particularmente del cobre. Si miramos, por ejemplo, a nivel del selenio, mantenimiento de cabello y de las uñas en condiciones normales. Y algo también importante, sabemos que, por ejemplo, el zinc nos va a ayudar a esas defensas, como lo decía anteriormente. Y el manganeso para la función cognitiva. ¿Cuántas veces a nosotros nos han hablado de que hay nutrientes que nos ayudan para el cerebro, pero no nos dicen específicamente qué están haciendo en nuestro organismo? Mira lo importante, el manganeso para esa función cognitiva. Y como decíamos antes, para que nuestro cerebro funcione, para que nuestro organismo funcione en forma correcta, pues lógicamente otros nutrientes importantes como la unión entre el ácido fólico, el hierro y el zinc. Entonces, si te das cuenta, en una forma particular, estamos hablando de un producto nutricional de nuestro Daily Plus, que es esa puerta de entrada que forma parte del trío Nutrilite y que va a permitir aportar esas vitaminas, esos minerales, ¿cierto? Y esos fitonutrientes de esos 5 estratos de frutas y vegetales, de origen, ya sabemos, botánico, seguro, totalmente, digamos, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, entonces que se trabajan todos esos conceptos y esos principios de Nutrilite. Entonces, para que lo tengas en cuenta y lo puedas sugerir. No puedes olvidar que son productos que van de la mano de esos hábitos saludables. Ahora te voy a hablar de algunas precauciones. Claro que sí, tenemos que tener precauciones en todo, en la alimentación, en el ejercicio, en los hábitos cotidianos. Digamos, todo debe tener una precaución. Entonces, aquí te voy a hablar en forma puntual de esas precauciones puntuales, o sea, para que tú lo tengas en cuenta. Y aquí, ¿qué nos dicen?
que no es aconsejable tomarlo si estás tomando doble X. O sea, si tú estás tomando doble X, no debes tomar daily, pero si estás tomando daily, pues tampoco debes tomar doble X. Entonces, si es una persona que inició con su suplementación y le recomendaste el daily, pues digamos lo importante es que termine su consumo de daily y luego, si desea, puede pasar al doble X ya que es dirigido para adultos. No se debe consumir si las personas están consumiendo alta cantidad de alcohol en aquellos fumadores o personas que trabajen con asbesto. Y en diabéticos, pues es importante que sepan que contiene cromo. El cromo es un mineral que interviene en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? La persona que es diabética, que tiene un poco alterado ese metabolismo de los carbohidratos, siempre debe consultar con su médico cuando consuma un multivitamínico multimineral que tenga cromo. Tampoco es un producto dirigido a gestación o lactancia. Esta categoría, digamos las mamitas gestantes y lactantes que están en un estado fisiológico especial, tienen una categoría de suplementos especiales diseñados para las necesidades de las mamitas gestantes y lactantes. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta. Para mayor absorción y efectividad, utilización de cada uno, digamos, cuando nosotros hablamos en forma puntual, cuando nosotros estamos hablando en forma puntual, por ejemplo, de lo que es el consumo como tal digamos, de bebidas que tengan café o té, es importante que las personas sepan que no deben consumir los productos con café o con té, porque las sustancias del café y del té pueden hacer que no se absorban eficientemente los nutrientes. Entonces pueden alterar la absorción del calcio, la absorción del hierro y de algunas vitaminas. Entonces no tomarlo ni con café ni con té en ese momento. Las tabletas se aconseja que se tomen con agua. O sea, estoy almorzando y voy a tomarme mis tabletas, entonces puedo tomármelas con agua, ¿cierto? Y adicional a eso, si yo, por ejemplo, estoy tomando tés, como en el caso de nuestro Herbal Mix Body Key, o en el caso de bebidas energizantes, no tomarlos en el mismo momento en que vamos a consumir el suplemento dietario o el suplemento alimenticio, que en algunos países se llama suplemento alimenticio o complemento alimenticio. Bueno, continuamos entonces con nuestro segundo producto. Nuestro segundo producto de la línea de nutrición fundamental es nuestro doble X. Te lo voy a mostrar acá para que tú sepas en forma puntual, para que lo identifiques y sepas que es nuestro suplemento dietario premium. Mira, acá lo tenemos. Mira qué linda su caja, mira qué bella, tiene toda la información nutricional. Entonces, nosotros consideramos básicamente que es nuestro suplemento dietario premium. ¿Y por qué es un suplemento dietario premium? Para que lo tengas en cuenta. Porque no existe ningún producto igual a nivel de la competencia. O sea, es un producto maravilloso. Recuerda que viene en, digamos, tiene 3 tabletas, o sea, su presentación viene 3 tabletas de diferentes colores, ¿cierto? Y para que tú sepas, es un suplemento dietario que también tiene vitaminas, tiene minerales, tiene concentrados, tiene 18 concentrados de frutas y vegetales. Y de esto es importante que tengas en cuenta que son 186 tabletas, de las cuales son 62 de cada color. Entonces, para que tú lo consumas diariamente, para que complementes tus necesidades diarias acorde con esa exigencia del ritmo de vida diario. Quiero contarte que yo he tenido una experiencia maravillosa con el tema puntual del doble X. ¿Por qué? Porque resulta que al ser un suplemento dietario con unas especificaciones tan maravillosas, con un contenido de nutrientes tan especial, muchos deportistas lo empiezan a consumir y ven que realmente les complementa muy bien la parte de su alimentación, que tiene unas exigencias mayores, y adicional a eso, todo lo que tiene que ver con el tema, digamos, de su ejercicio. Entonces, sí se acomoda, sí se adapta a esas exigencias del ritmo diario. El uso sugerido, una tableta dorada, que son las vitaminas, una tableta plateada y una tableta bronce,
2 veces al día con los alimentos. No podemos olvidar que, digamos, la plateada tiene mayor cantidad de minerales y la bronce con los concentrados de frutas y vegetales. Pero nos vamos a dar cuenta, básicamente, que este producto en su formulación, a pesar de que son de diferentes colores las tabletas, también, digamos, en su formulación específica, aquellos científicos diseñaron para que podamos absorber, aprovechar, que haya mayor eficiencia a nivel puntual de todo lo que son los nutrientes. Si nosotros decimos, ¿y quiénes van a complementar esta alimentación con vitaminas y minerales? Todas las personas que de pronto tengan ritmos de vida muy agitados, que de pronto no estén consumiendo una cantidad adecuada de frutas y vegetales, pueden verse beneficiados del consumo del doble X. Recuerda que está indicado a partir de los 18 años. Entonces, si hay algún joven que está tomando daily, el paso siguiente es poder empezar a tomar el doble X una vez llegue a los 18 años. Es dirigido para adultos únicamente. Entonces hablábamos básicamente de que tenía esas tabletas doradas y sabemos que aparte de que esas tabletas doradas nos dan vitaminas, también recuerda que dentro de esa formulación tiene betacaroteno, que es ese fitonutriente que, digamos, se caracteriza en los colores o en las frutas y vegetales de colores amarillos, rojos y naranja. También, digamos, tiene concentrado de cereza acerola. Y adicional a eso también tiene calcio, que es un mineral. Entonces predominan las vitaminas, pero para que lo tengas en cuenta, también puede tener, digamos, lo que es el concentrado, los fitonutrientes de la cereza acerola y el betacaroteno más el calcio. Entonces, mira para que te vayas dando cuenta especialmente de esa información nutricional. ¿Qué nos dicen? Puede llegar a aportar más del 100% del valor diario recomendado, pero recuerda esto, es en niveles balanceados y seguros. Nunca pasamos ese nivel por encima de lo que requerimos. Es dentro de ese nivel, esas cantidades que necesitamos diariamente para estar sanos o para estar saludables. Lo otro importante entonces, las tabletas plateadas, las que nos dan minerales en mayor proporción. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos básicamente esa cantidad de minerales donde está, digamos, el tema puntual del calcio, el magnesio, el hierro, el cobre, el yodo, el zinc, el manganeso, el selenio, el cromo y el molibdeno, acompañados de ¿qué? De un fitonutriente que es el betacaroteno. Pero aquí también tenemos, como te decía antes, la formulación que nos aporta concentrado de alfalfa, polvo de brócoli, polvo de rábano picante y concentrado de vero. Es decir, no solamente trae minerales y trae una vitamina que es la vitamina D. Entonces, para que te vayas dando cuenta que las formulaciones son muy especiales, las han desarrollado los científicos de Nutrilite, principalmente con el objetivo de que podamos sacarle el mayor beneficio, para que todos nosotros podamos tener ese excelente producto complementando esa alimentación diaria. Ahora, con respecto entonces en forma puntual a las tabletas bronce. Estas tabletas bronce, ¿qué nos están aportando? Esos 18 concentrados y extractos de frutas, vegetales, hierbas y especies. Recuerda que cuando hablamos de hierbas y especies es porque de pronto, cuando miramos, por ejemplo, el perejil, nosotros no consumimos una taza de perejil, nosotros utilizamos el perejil para preparaciones en las comidas. Pero, ¿qué sucede acá? Tenemos esas hierbas y esas especies formando parte de esta fórmula especial. Entonces, nuestras tabletas bronce del doble X, ¿qué va a aportar? Va a aportar no solamente toronja deshidratada, mandarina, limón, luteína y licopeno, que son fitonutrientes, betacaroteno, polvo de perejil, extracto de ciruela, extracto de manzana, col rizada, polvo de espárrago, extracto de salvia, polvo de arándano y extracto de granada. Pero también, para que te des cuenta, tiene magnesio, tiene calcio, tiene vitamina A. Entonces, ahí estamos viendo ese balance. ¿Por qué razón, digamos, nosotros tenemos un balance así, con el objetivo puntual de que cada uno de esos nutrientes pueda trabajar como si fueran equipos, es decir, formando equipos para que haya mejor absorción y utilización de los nutrientes? Ahora te voy a hablar entonces de esos beneficios de nuestro doble X. Ya les había dicho, ya te había dicho a ti puntualmente,
que tiene una cantidad reforzada de nutrientes, de vitaminas y minerales, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que son seguros, cantidades seguras y equilibradas, balanceadas, para que junto con la alimentación nos apoyen en ese buen estado de salud, en ese buen estado nutricional. Tiene un estuche que evita la alteración ambiental de las tabletas. Entonces aquí lo importante que es para que tú lo tengas en cuenta, por favor. Mira lo estuche. Lo tenía de cabeza. Entonces, ¿qué pasa con el estuche para que lo tengas en cuenta? Ese estuche es el que permite que las tabletas se encuentren, digamos, en sus condiciones adecuadas. Entonces, el objetivo puntual es que tú mantengas las tabletas dentro del estuche y dentro de cada uno de esos sobres, ¿cierto? Que nos identifican las tabletas. El objetivo puntual es que si sacas una tableta, vuelvas y selles este empaque metalizado para mantenerlo aquí dentro del estuche como tal. Tienes que hacerlo de una forma muy, muy controlada para evitar que el clima, la temperatura, la humedad pueda dañar tu producto. Entonces recuerda que es la forma de mantenerlo en mejores condiciones. Bueno, ahora entonces vamos a continuar. Y continuando entonces con esas características, con esos beneficios como tal, para que lo sepas y para que siempre estés muy pendiente de cada una de esas cosas, quiero que sepas que esas bolsas individuales de aluminio, que ya te las mostré, van a permitir que las características nutricionales de las tabletas se permanezcan. Es decir, esas características nutricionales que no se vayan a llegar a dar los nutrientes, a perder, a oxidar, pero también las características físicas, es decir, que la tableta se mantenga íntegra. E importante, nunca desechar esas bolsas. Siempre las tabletas deben ir dentro de esas bolsas de aluminio y dentro digamos, del pastillero, dentro del empaque original del XX. Adicional a eso, ¿qué más quiero contarte? Los beneficios del XX. Los beneficios provenientes de esos 18 concentrados y extractos naturales, es decir, de toda esa infinidad de fitonutrientes. Recuerda que nos dicen que cuando analizan una planta cualquiera, una planta X que aporte vitaminas, que aporte minerales, que aporte fitonutrientes, puede llegar a tener hasta 50 fitonutrientes. Imagínense una planta, una fruta, un vegetal. Entonces, imaginen ustedes si tenemos 18 concentrados botánicos, la cantidad de fitonutrientes que tenemos. XX ha sido elaborado con métodos que conservan los nutrientes y aseguran la calidad. O sea, no solamente la formulación como tal, la tableta como tal, sino todo lo que viene alrededor de ese producto, su empaque, digamos, su embalaje para que realmente se conserven esos nutrientes. XX no tiene aditivos artificiales, es decir, es libre de edulcorantes, aquellos que dan el sabor dulce, no tiene edulcorantes o saborizantes, no tiene colorantes sintéticos químicos ni preservantes sintéticos químicos. Entonces, para que sepas que son solamente los ingredientes botánicos los que le dan la característica de sabor, color y olor. Además de eso, aporta gran variedad de nutrientes, como ya lo vimos, que van a ¿qué? Ayudar a complementar tu alimentación y nuestra alimentación en general. Con respecto entonces a las precauciones, recuerda que no debe ser consumido por aquellas personas que consumen gran cantidad de alcohol o fumadores o personas que trabajen con asbesto. ¿Por qué razón? Esta pregunta es muy común dentro de todos los empresarios y se las voy a contestar de una vez. Te la voy a contestar a ti que de pronto tienes la inquietud. Resulta que las personas que digamos, a nivel del consumo de alcohol, pueden llegar a tener, digamos, unas condiciones de salud un poco delicadas. Entonces, si van a consumir cualquier producto, debe ser mejor bajo la indicación médica. Los fumadores o personas que trabajen con asbesto son personas que tienen un riesgo principalmente de desarrollar unos tipos de cáncer y principalmente el de pulmón. ¿Y qué pasa? Hay algunas investigaciones que han encontrado que son personas que no deben consumir productos que contengan beta-caroteno porque puede aumentar el riesgo de cáncer en general, principalmente el de pulmón. Entonces, no está indicado para este tipo de personas.
Tampoco recuerden que es una fórmula diseñada para embarazo o mamitas gestantes ni lactantes, es decir, las mamitas que están alimentando a su bebé. No está, digamos, no está desarrollado para ese grupo poblacional que es especial. Adicional a eso también es un producto que contiene cromo, entonces los diabéticos deben consultar con su médico, no estar consumiendo recuerden, el doble X y el daily al mismo tiempo, no tomar si se está tomando multicaroteno. ¿Por qué? Porque el multicaroteno tiene betacaroteno y nuestro doble X también. Entonces, ¿qué sucede? Podemos pasar la cantidad tolerable, adecuada y saludable de betacaroteno. Entonces, no es aconsejable. Si estoy tomando doble X o si estoy tomando daily, no tomar en el mismo momento, es decir, en el mismo periodo, en el mismo mes, el multicaroteno. Para una mayor absorción y efectividad de los nutrientes, no tomar con las bebidas que contengan cafeína, al igual que el daily. Es decir, si yo voy a tomar vitaminas, minerales, no los voy a tomar con café, con té o con bebidas que puedan tener este tipo de santinas, se llaman, esos fitonutrientes se llaman santinas, que están en el té o en el café. Y entonces productos como nuestro Herbal Mix de Body Key, nuestro té de Body Key y el Excess no deben acompañar las tabletas. ¿Por qué? Por el contenido de cafeína. Entonces, no olvides que aporta 12 vitaminas, 10 minerales y 18 concentrados y extractos de frutas, vegetales, hierbas y especies. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente producto. Nuestro siguiente producto es el Omega 3 Plus. Entonces, también en este momento te lo voy a mostrar para que lo recuerdes, para que te des cuenta. Este fue uno de los primeros productos que entró en el nuevo etiquetado y en la nueva presentación. Si tú lo estás viendo ahí, entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con la etiqueta, con la imagen en la etiqueta, con el nombre del producto, con los iconos que representan exactamente, digamos, todo lo que es el beneficio a nivel del producto, la forma como se consume. Adicional a eso, no sé si lo alcanzas a ver ahí, a ver, lo ponemos así, su empaque, el empaque que es muchísimo más moderno y que tiene la grabación. Tiene aquí grabado la hojita de alfalfa que identifica Nutrilite. Y adicional a eso, recuerda que su sellito de seguridad también impreso con la hoja de alfalfa. Entonces, nuestro Omega 3 Plus que nos aporta principalmente, recuerda que nos aporta en gran proporción ácidos grasos omega 3, que hemos visto dos suplementos dietarios, Daily y Doble X, que nos aportan vitaminas, minerales, fitonutrientes. Aquí tenemos nuestro Omega 3 Plus que nos está aportando en mayor proporción ácidos grasos. Entonces, para que tú lo recuerdes, para que tú lo tengas en cuenta siempre de una forma regular, para que cuando estés consumiendo los productos sepas que, por ejemplo, en el caso del Omega 3 Plus, nos aporta dos ácidos grasos que son el EPA y el DHA, que son de origen animal. Estos ácidos grasos, el EPA se llama eicosa pentanoico y el DHA se llama docosa, es hexanoico. De pronto no te vas a acordar, pero para que sepas cuáles son esos dos nombres. Estos ácidos grasos son importantes, son esenciales para nuestro organismo, nuestro cuerpo no los produce. Por eso se llaman ácidos grasos omega 3 esenciales. Y ellos, junto con la alimentación regular, ¿cierto? Y con el ejercicio, es decir, con ese balance entre una alimentación adecuada y un ejercicio cotidiano, un ejercicio con cierta exigencia, puede tener beneficios cardiovasculares, es decir, nos van a ayudar a fortalecer, a mantener nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón y todos los órganos anexos, como son las arterias, las venas y los capilares. Entonces, recuerda que cuando hablamos, por ejemplo, de que por una cápsula nos está aportando 300 miligramos de los dos ácidos grasos en cantidades equilibradas, 150 miligramos de DHA y 150 miligramos de EPA. Adicional a eso, si tomamos las 3 cápsulas nos van a dar 900 miligramos. ¿A quién va dirigido? Lo podemos sugerir a partir de los 4 años, ojo, pero mira lo que hacemos una salvedad. En aquellos niños
que puedan pasar o deglutir la cápsula. Tener mucho cuidado con respecto a eso. Si el niño tiene 4 años y deglute la cápsula, perfecto. Si no, esperamos un poquito más adelante cuando el niño pueda deglutir, es decir, tragar o pasar la cápsula. En ese caso, lo sugerimos una cápsula al día y en adultos o mayores, digamos, de 14 años, consumir 3 cápsulas al día. Es decir, ya los que son adultos pueden consumir las 3 cápsulas al día. Viene presentación de 30 y 90 cápsulas blandas. Recuerda que es la posibilidad de poderlo sugerir, es decir, si tú ves que alguna persona está buscando mantener su sistema circulatorio, si se preocupa mucho por su salud integral y una de esas preocupaciones es verificar que de pronto pueda cuidar más, digamos, todo lo que tiene que ver con su corazón, pues aquí puedes sugerirle nuestro omega 3 Plus. Si hay personas que no consumen buenas fuentes de omega 3 Plus, como es el caso de no consumir pescados de aguas frías o profundas, semillas, linazas o nueces, también son personas que pueden verse, digamos, beneficiadas por este consumo. Recuerda que en general nosotros casi no consumimos, digamos, nosotros digamos, en este continente americano no somos muy consumidores de fuentes de ácidos grasos omega 3, solamente de pronto en la Antártida o también en la parte, digamos, norte digamos, de Norteamérica pueden llegar a consumir este tipo de alimentos. Pero en general, nosotros a nivel del continente americano es muy bajo el consumo. No estamos consumiendo lo que realmente necesitamos a nivel de fuentes de omega 3. Aquí entonces te tengo la información nutricional. Recuerda que también nos está aportando, digamos, esos 900 miligramos si consumimos las 3 cápsulas y que aporta, que contiene vitamina E, un nutriente importante que es antioxidante y que va a ayudar, digamos, a preservar el omega 3 y también con su acción disminuyendo el daño ocasionado por los radicales libres. Entonces, ¿de dónde obtenemos ese aceite de pescado que nos va a aportar ese omega 3? Principalmente de pescados de aguas frías, profundas, como son las anchoas, la caballa y las sardinas, y también otros peces. Entonces, quiero recordarte que estos 3 variedades de pececitos se obtienen principalmente del Océano Pacífico, más no únicamente, y ellos prácticamente pueden criarse, crecer y reproducirse gracias a la corriente de Humboldt. Vienen del sur del continente americano y migran hacia la parte norte. Y ellos son los más pequeñitos de la cadena alimenticia. Entonces, ¿esto qué permite? Que tengan, digamos, una vida muy corta y esto hace que tengan menos contaminación, es decir, que ellos se alimenten del fitoplancton y el fitoplancton permite que pues sean lógicamente unas variedades supremamente adecuadas para obtener este ácido graso o estos ácidos grasos de óptima calidad. ¿Qué beneficios nos aporta el omega 3 Plus? Entonces, entre otros factores, el ejercicio regular y una alimentación saludable nos va a ayudar a cuidar nuestro sistema cardiovascular. Y otra cosa importante para que no la olvides, mira que hay estudios que ratifican, que demuestran que también el consumo regular del omega en general va a disminuir la degeneración macular relacionada con la edad. Quiero recordarte que es la mácula del ojo. La mácula del ojo es una parte posterior, digamos, nosotros aquí tenemos la parte anterior de nuestro ojo, en la parte posterior del globo ocular tenemos digamos, una estructura, una parte de ese globo ocular que se llama la mácula. Y esa mácula nos permite ver muy definido, es decir, poder ver lo que son los contornos de las figuras, de las personas, de todo lo que estamos viendo. Cuando empezamos a envejecer o en la medida en que envejecemos, esa mácula puede llegar a dañarse, se llama degeneración macular. ¿Y qué pasa con los ácidos grasos omega 3? Como te decía, puede disminuir la degeneración macular relacionada con la edad. Es decir, debemos empezar a consumir ácidos grasos omega 3 para tener todos esos beneficios. ¿Qué precauciones hay que tener? Recordar que contiene aceite de pescado, que es la fuente de esos ácidos grasos omega 3 y que no es apto para personas sensibles a este ingrediente.
Además de eso, no es sugerido para personas que consuman anticoagulantes. Si hay alguna persona con una condición de salud, es preferible que consulte con su médico. Y si está formulado, con mayor razón, si está consumiendo algún medicamento. El consumo elevado, es decir, si pasamos por encima de la sugerencia, recuerda que la sugerencia es 3 cápsulas al día y en niños una nomás, es exceso, o sea, si la persona llega a consumir más cantidad de la indicada en la etiqueta, puede aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, siempre es importante que mires el uso sugerido, está aquí en la etiqueta. Adicional a eso, también por alto consumo de aceite de pescado puede haber intolerancias como gases, sensación de distensión abdominal o diarreas. Entonces, tener en cuenta siempre, recuerda, el uso sugerido está en la etiqueta de los productos y eso nos garantiza que aprovechemos mejor los nutrientes y que tengamos mejor tolerancia. Ahora te voy a hablar del siguiente producto. Entonces, seguimos básicamente con nuestra proteína vegetal. Aquí tenemos nuestra proteína vegetal. Entonces, para que tú sepas especialmente que es un producto, o sea, está catalogado en Colombia como un alimento. Los 3 anteriores eran suplementos dietarios. En el caso de nuestra proteína vegetal es un alimento que viene en polvo. Recuerda que viene en polvo, que nosotros podemos utilizarla, consumirla, dependiendo básicamente de nuestras necesidades. Entonces, para que lo tengas en cuenta, muy importante mantener muy bien cerrado el empaque. Recuerda que tiene un envase anatómico que lo podemos tomar fácilmente para que no se nos caiga. Es supremamente fácil de poderlo, digamos, transportar, de poderlo utilizar, de poderlo cargar. Entonces, ese empaque anatómico es espectacular. Entonces, vamos a hablar de nuestra proteína. Es 100% vegetal. No tiene organismos genéticamente modificados, o sea, es libre de transgénico. Y recuerda que nos ayuda a construir, a mantener músculos, o sea, todo lo que son tejidos, es importante que lo tengas en cuenta, porque al igual que todas las proteínas que nosotros conocemos, en general, la proteína es un alimento, es un nutriente, es un macronutriente que ayuda a eso, a formar células, a formar tejidos. Y también puede ayudar a disminuir la fatiga muscular cuando se hace ejercicio. ¿Qué nos dicen? Que cuando consumimos 25 gramos de proteína de soya al día, podemos llegar básicamente a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular siempre y cuando llevemos una dieta baja en grasas saturadas y colesterol. Recuerda que las grasas saturadas son aquellas que cuando se enfría el alimento o cuando está en una temperatura un poco menor se vuelven sólidas. Esas son grasas saturadas y que pueden dañar nuestras arterias y nuestro corazón. Entonces, la proteína vegetal aporta 7 gramos de proteína de soya, 1 gramo de proteína de trigo y arveja, para un total de 8 gramos por cuchara sopera colmada. Entonces, recordemos que es baja en grasa saturada y colesterol y que no tiene lactosa. ¿Por qué razón no tiene lactosa? Porque la lactosa es el carbohidrato de la leche. Y nuestra proteína básicamente tiene soya, trigo y arveja. Entonces, la soya y la arveja son 2 leguminosas y el trigo es un cereal y es son la fuente de proteína, es decir, aislado de soya, aislado de trigo y aislado de arveja. Va dirigida, o sea, recuerda que viene el pote de 450 gramos y que va dirigida a niños a partir de los 4 años. Entonces, si tenemos nuestro hijo, si tú tienes tu hijo, tu niña de 4 años, le puedes dar una porción al día. Y esa porción al día básicamente equivale a una cuchara sopera colmada. En adultos, hasta 6 porciones, es decir, hasta 6 cucharadas, pero ojo, tienes que tener en cuenta cuánta proteína estás tomando en general en tu alimentación. Si estás consumiendo huevos, si estás consumiendo frijoles, garbanzos, lentejas, si estás consumiendo leche, carne, pollo, pescado, para que sumes y no sobrepases la cantidad adecuada que necesitas de proteína. También lo podemos dirigir entonces a personas adultas que hagan ejercicio, en atletas, en personas vegetarianas lo pueden consumir porque es 100% vegetal y en mujeres que estén en gestación o en lactancia, ¿por qué? Porque es un alimento y pues ellas pueden acondicionarlo a sus necesidades diarias. Entonces, recordemos básicamente que al ser de origen vegetal, ¿cierto? Y digamos la combinación entre soya, trigo y arveja,
nos da 16 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. Recuerda que los aminoácidos son los bloques que forman las proteínas. Entonces, y esos bloques, hay unos que fabricamos en nuestro cuerpo que se llaman no esenciales y hay otros que necesitamos consumir porque no los fabricamos y se llaman esenciales. Entonces tenemos 16 aminoácidos, de los cuales 9 son los que necesitamos darle al organismo porque son esenciales. ¿Qué beneficios nos da nuestra proteína? Entonces ya sabemos que ayuda a fabricar y regenerar células, regenerar tejidos. Es baja en grasa, libre de colesterol y lactosa y muy apta para vegetarianos porque es 100% de origen vegetal. Y es libre de organismos genéticamente modificados. No olvides que una cuchara sopera colmada, es decir, con la que te tomas la sopa, aporta 10 gramos de polvo y que de ese polvo 8 gramos son proteína, tanto de soya, trigo y arveja. Recuerda que son 7 gramos de proteína aislada de soya y 1 gramo entre arveja y trigo. Las instrucciones de preparación, tú puedes agregarla a líquidos, el líquido que te llame la atención, que más te guste, mezclarlo muy bien, batirlo 45 segundos y tomarla, o la puedes espolvorear, por ejemplo, en alimentos sólidos, como frutas, como ensaladas, con el arroz, o sea, puedes espolvorearla y también la puedes consumir. Entonces, siempre para que la tengas en cuenta dentro de tu alimentación. Y ahora, por último, vamos a hablar de nuestra fibra en polvo. Aquí te la estoy mostrando para que la tengas en cuenta. Otro alimento que tenemos dentro de nuestro portafolio de la nutrición fundamental. Mira. Entonces, recuerda que también viene en polvo, es una fibra en polvo. Uno de sus ingredientes es la raíz de chicoria, que parece una zanahoria, por eso la ves aquí en la etiqueta. Y te voy a contar ya de las características puntuales de nuestro alimento fibra en polvo de Nutrilite. Entonces, esa base de fibra soluble. Quiero recordarte que la fibra, hay dos tipos de fibra, insoluble y soluble. La insoluble es la que tú tomas cuando quieres mejorar el funcionamiento gastrointestinal, cuando tienes estreñimiento o cuando no es tan fácil tu digestión. Y hay la fibra soluble, que es la que tiene nuestro producto fibra en polvo, que lo que hace es ayudar a reducir, ¿cierto? Tanto lo que es el colesterol en sangre y también el azúcar en sangre, y a su vez a disminuir la sensación de hambre, es decir, nos da poder de saciedad. Esta fórmula como tal es también libre de lactosa, entonces para que tú lo recuerdes, es una fórmula que es totalmente libre de lactosa, no tiene el carbohidrato de la leche y también es libre de colorantes artificiales. Recuerdan que nuestros productos no tienen colorantes, saborizantes ni preservantes artificiales químicos o sintéticos. ¿Y cuál es la fuente? O sea, recordemos que tiene 3 fuentes importantes de fibra soluble natural, que se puede mezclar en agua, se puede mezclar en jugos, en alimentos sólidos o en alimentos líquidos y que viene muy fácil, o sea, es supremamente fácil la forma de poderlo, digamos, de poderla utilizar. Los sobres vienen cada uno de 4.5 gramos, son estos sobrecitos, y vienen 30 sobres por caja, por cada una de las cajas. ¿Cuál es el uso sugerido? En niños mayores de 12 años y en adultos, 1 sobre por día. Recuerda tomar suficiente agua, o sea, cada vez que tomes un sobrecito diluido en un vaso de agua o de un vaso de cualquier líquido, tomar adicionalmente entre 1 vaso y vaso y medio de líquido adicional, preferiblemente agua. ¿Qué otra cosa es importante para todas las personas que quieran llevar un balance de calorías, controlar, digamos, el aporte de carbohidratos y grasas? Que de pronto quieran mantener una alimentación balanceada, que no consuman buenas fuentes de fibra soluble en su alimentación para poderlas sugerir. Los beneficios como tal, recuerda que es un producto básicamente que viene de color blanco, o sea, es un color blanco, no tiene olor, no tiene sabor, se mezcla muy fácilmente, se diluye fácilmente, pero ojo, al ser fibra soluble debes utilizar líquidos que no estén congelados, o sea, que no estén muy helados, porque si están helados, esos líquidos helados hacen que la fibra soluble forme grumos.
las tres fuentes de fibra que yo les decía son maltodestrinas, que son hidrolizados de almidón, que digamos resistentes a la digestión, es decir, que cumplen las funciones de fibra. Esa es la función de esta maltodestrina. Raíz de chicoria, que les mostré que está en la etiqueta, que es esta imagen que ustedes ven acá, y tiene goma de guar, que viene de una leguminosa. O sea, las leguminosas son los familiares del frijol, del garbanzo, la lenteja. Esa es la familia de las leguminosas. Y se llama Siamopsis tetragonoloba. Entonces viene de esa leguminosa, y como te decía, los sobres vienen por 4.5 gramos y te aportan 4 gramos de fibra soluble. ¿Qué pasa con esta raíz de chicoria? Aporta este tipo de producto que se llama inulina, que es la fibra, que tiene función prebiótica. ¿Y qué es la función prebiótica? Los que alimentan la microbiota intestinal, a los probióticos. Entonces, esta fibra es básicamente el alimento para esos probióticos, para ayudar a tener un buen funcionamiento gastrointestinal, un ecosistema intestinal adecuado. Puede reducir el riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares, porque recuerden que disminuye la grasa y el azúcar en sangre. Es como si fuera una aspiradora que impidiera que pasara tanta grasa y tanta azúcar en sangre. Y lo que les decía antes, tomar suficiente cantidad de líquido dentro de sus precauciones para evitar efectos adversos como estreñimiento, y siempre seguir el uso sugerido que aparece en la etiqueta. Aquí entonces nos dicen básicamente consumirlo a partir de los 12 años, ¿cierto? E incluir la cantidad de líquido. ¿Para qué? Para no tener algún tipo de efecto adverso. Si vamos a consumir unas cantidades muy grandes, o sea, siempre que hay consumo demasiado elevado, puede llegar, o sea, si estamos pasando de la cantidad sugerida, puede llegar a causar flatulencia, diarrea, náuseas y cólicos. Entonces, siempre seguir ese uso sugerido en etiqueta. Y recordar que lo puedes mezclar en líquidos como agua, cualquier tipo de bebida, y se disuelve, o también se puede espolvorear en alimentos sólidos y se puede consumir de esa forma. Entonces, ahí tienes toda la información con respecto al consumo de nuestra fibra. Importante que tengas en cuenta que cualquier pregunta adicional puedes básicamente enviarla al correo de Nutrilite, nutrilite.co@amway.com. Ahí estamos prestos básicamente a darte las respuestas. Ahora entonces vamos a hablar de algunas preguntas importantes que nos han hecho, digamos, siempre tienen algunas inquietudes, y el objetivo es poderles hablar un poquito sobre el tema. El consumo, por ejemplo, nos dicen, bueno, los consumos de los productos, si tengo alguna enfermedad, entonces que si tengo problemas renales, que si tengo problemas a nivel del corazón, que si tengo cáncer, siempre que hay una enfermedad o una condición de salud, debes consultar con el médico antes de consumir el producto. ¿Y esto por qué razón? Principalmente porque el médico sabe la evolución de la enfermedad, sabe qué indicaciones y contraindicaciones puede llegar a tener, y si en algún momento puede haber alguna interacción o algún antagonismo de algún nutriente con el medicamento o con la evolución de la enfermedad. Entonces te recomiendo que siempre que haya una condición médica, antes de consumir el producto, le consultes con el médico. Puedes llevar el producto o puedes descargar las herramientas que tenemos en las páginas de diferentes países. Entonces, en descarga se encuentran las herramientas, y ahí están los manuales de línea, los catálogos, y están las hojas de producto o las fichas de producto. Entonces, con esa información puedes llevársela al médico, y de esa forma es mucho más fácil que el médico pueda determinar si sí o no lo debes consumir. Al igual que si hay un estado fisiológico especial, como las mujeres en gestación o las mujeres lactantes, para que siempre lo tengas en cuenta. ¿Qué otras preguntas nos pueden hacer en un momento dado? Entonces, por ejemplo, siempre nos preguntan si el consumir, por ejemplo, la proteína y se está haciendo ejercicio, ¿en qué momento lo debe consumir la persona? Te aconsejo que la consumas al final del ejercicio.
La puedes mezclar, digamos, con otros productos como el Phyto Powder de cereza o el Phyto Powder de naranja. La mezclas y te la tomas al final de haber terminado el ejercicio, es decir, cuando ya hayas terminado y estás en la fase de recuperación, de descanso, ahí puedes tomar la proteína vegetal. También nos preguntan que si la proteína da poder de saciedad. La proteína, cualquier proteína, o sea, la proteína de los alimentos y la proteína, digamos, en general la que obtenemos de productos o de alimentos convencionales, siempre da poder de saciedad. La proteína es un alimento o es un nutriente que requiere, digamos, de cierto proceso digestivo. Y al consumirla, entonces su proceso hace que sintamos la sensación de saciedad, es decir, que no tengamos hambre. Entonces sí nos ayuda al poder de saciedad. Se puede consumir en la media mañana o se puede consumir en la media tarde como parte de ese esquema de alimentación diaria. Adicional a eso, también nos preguntan que si, por ejemplo, hay niños que hacen deporte, que cuál producto nutricional podrían consumir. Si son mayores de 14 años, pueden consumir el Daily Plus. Si ya son jóvenes, adultos de 18 años, podrían empezar a tomar el XX. Y si son menores de 14 años, pueden tomar el Daily Kids. Esa es la forma de hacer una excelente suplementación. Entonces, sin más, digamos, vamos a terminar nuestro entrenamiento. Ya estas son las preguntas que son más frecuentes, con las que ustedes se ven frecuentemente, digamos, enfrentados a podérselas aclarar a sus clientes. Y si hay alguna otra pregunta, pues ustedes saben que pueden recurrir a nuestro correo de Nutrilite. Ha sido un gusto compartirles este entrenamiento. Espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.